Las primeras bendiciones. Es útil usar un lenguaje eufemístico ante esta clase de pacientes. A los exorcismos los llamo siempre bendiciones. A las presencias del maligno, una vez comprobadas, las llamo negatividades. Y es una ventaja que las oraciones sean en latín. Esto obedece a que no se deben usar lenguajes alarmistas, que podrían ser contraproducentes, causando sugestiones engañosas. Están aquellos que tienen la manía de tener un demonio. Se puede estar casi seguro de que no tienen nada. Para su mente confusa, el hecho de recibir un exorcismo puede convertirse en una prueba segura de que tienen un demonio, y ya nadie se lo quitará de la cabeza. Cuando aún no conozco bien a las personas, insisto en decir que doy una bendición, aunque hago un exorcismo. Muchas veces doy sencillamente la bendición del ritual sobre los enfermos. El sacramental completo incluye largas oraciones introductorias seguidas de 3 exorcismos propiamente dichos. Son distintos, complementarios, y siguen una sucesión lógica hacia la liberación. No me importa la época en que fueron escogidos 1614. Es un hecho que son fruto de una experiencia directa, muy prolongada. Quien los escribió, Alcuino, los experimentó perfectamente, sopesando la repercusión que tenía cada frase sobre personas endemoniadas. Hay alguna pequeña laguna, a la que el padre Cándido puso inmediatamente remedio, y yo con él. Por ejemplo, falta una invocación mariana. En cada uno de los 3 exorcismos la hemos añadido, sirviéndonos de las palabras empleadas en el exorcismo de León XIII. Pero son pequeñeces, dado que se remontan como mínimo a los siglos IX y X. Ya he dicho que el exorcismo puede durar pocos minutos o varias horas. La primera vez que se exorciza a una persona, aunque uno se dé cuenta desde el principio de que presenta negatividades, es preferible ser breves, alguna oración introductoria y uno de los 3 exorcismos. En general, elijo el primero, que da también la oportunidad de la sagrada unción. El ritual no habla de ello, como no habla de muchas otras cosas que mencionaremos, pero la experiencia nos ha enseñado, inspirándonos en la unción que se hace en el rito del bautismo, que es muy eficaz el uso del óleo de los catecúmenos en las palabras, sit nominis tui signo famulus tus munitus. El demonio trata de esconderse, de no ser descubierto, para no ser expulsado. Por ello puede suceder que las primeras veces manifieste poco o nada su presencia. Pero luego la fuerza de los exorcismos lo obliga a salir al descubierto. Y existen varios modos de azuzarlo, también la unción. El ritual no precisa la posición que debe asumir el exorcista. Hay quien está de pie y quien sentado, quien a la derecha y quien a la izquierda del poseído, o detrás. El ritual solo precisa que, a partir de las palabras, Exe crucem Domini, se ponga un extremo de la estola sobre el cuello del paciente y que el sacerdote mantenga su mano derecha sobre la cabeza. Nosotros hemos visto que el demonio es muy sensible en los 5 sentidos. Entró por ahí, me dijo una vez, y sobre todo en los ojos. Entonces el padre Cándido y sus discípulos solemos apoyar ligeramente 2 dedos sobre los ojos y alzar los párpados en determinados momentos de las oraciones. Casi siempre sucede que, en los casos de presencia maléfica, los ojos se quedan completamente en blanco. Cuesta ver si es así y a veces se necesita la ayuda de la otra mano para ver dónde están las pupilas, si arriba o abajo. La posición de las pupilas es significativa de la especie de los demonios así como de los trastornos. En los numerosos interrogatorios, los demonios se han clasificado siempre según una doble distribución inspirada en el capítulo 9 del Apocalipsis. Si las pupilas están arriba, se trata de escorpiones. Si están abajo,
Se trata de serpientes. Los escorpiones tienen como jefe a Lucifer, nombre quizá no bíblico, pero arraigado en la tradición. Las serpientes tienen como jefe a Satanás, que manda también a Lucifer, pero el demonio podría ser el mismo, y a todos los demonios. Hago notar que la palabra diablo en la Biblia no tiene un sentido genérico como demonio, sino que indica siempre y solo a Satanás. Otro nombre de Satanás es Belcebú. Para muchos, Lucifer es también sinónimo de Satanás. No me detengo a profundizar en esta cuestión. Según mi experiencia, se trata de dos demonios distintos. Los demonios son muy reacios a hablar. Hay que obligarles y solo lo hacen en los casos más graves, los de verdadera y auténtica posesión. En ocasiones son espontáneamente muy locuaces. Es un truco para distraer al exorcista de la necesaria concentración, además, para evitar responder a las preguntas útiles, cuando son interrogados. En el interrogatorio es muy importante atenerse a las reglas del ritual, no hacer preguntas inútiles o de curiosidad, sino preguntar el nombre, si hay otros demonios y cuántos, cuándo y cómo el maligno entró en ese cuerpo, cuándo saldrá de él. Si la presencia del demonio obedece a un maleficio, se interroga de qué modo ha sido hecho tal maleficio. Si la persona ha comido o bebido cosas maléficas, debe vomitarlas. Si se ha escondido algún hechizo, hay que llevarle a decir dónde se encuentra, para quemarlo con las debidas precauciones. Durante el curso de los exorcismos, si hay una presencia maléfica, ésta emerge poco a poco o, en ciertos casos, con explosiones imprevistas. El exorcista adquirirá paulatinamente conocimiento de la fuerza y la gravedad del mal, si se trata de posesión, de vejación o de obsesión, si es un mal de poca monta o si está fuertemente arraigado. Es difícil encontrar textos que ofrezcan explicaciones claras sobre este campo. Yo uso el siguiente criterio. Si una persona, durante los exorcismos, nótese que este es el momento en que el demonio se ve más forzado a salir al descubierto, cuando es constreñido por la fuerza del exorcismo. Él puede atacar a la persona también en otros momentos, pero, generalmente, de modo menos grave, si, decía, la persona entra completamente en trance, por lo cual si habla es el demonio el que habla por su boca, si se agita es el demonio el que se sirve de sus miembros. Y al final del exorcismo el individuo no recuerda nada de cuanto ha ocurrido, entonces se trata de posesión diabólica, o sea que la persona tiene un demonio dentro, que de vez en cuando actúa con sus miembros. Si, en cambio, durante los exorcismos, una persona, aun teniendo algunas reacciones que revelan la acometida demoníaca, no pierde del todo el conocimiento y al final recuerda incluso vagamente aquello que ha sentido o hecho, entonces es vejación diabólica. No hay un diablo fijo dentro del cuerpo de la persona, sino un diablo que de vez en cuando la ataca y le provoca trastornos físicos y psíquicos. Pero no siempre es así. Aquí no me detengo a hablar de la tercera forma, además de la posesión y la vejación, que es la obsesión diabólica, pensamientos obsesivos invencibles que atormentan sobre todo de noche, pero a veces de modo permanente. Nótese que en todos los casos el tratamiento es el mismo: oración, sacramentos, ayuno, vida cristiana, caridad, exorcismos. Me detengo más bien a considerar algunos trastornos de carácter general que pueden indicar una causa maléfica, aun cuando no siempre se trata de este mal. No son suficientes para un diagnóstico, pero pueden ayudar a formularlo. Las negatividades, o sea los demonios, tienden a atacar al hombre en 5 puntos, de modo más o menos grave según la causa: en la salud, en los afectos, en los negocios, en las ganas de vivir y en el deseo de morir. En la salud.
El maligno tiene el poder de provocar males físicos y psíquicos. Ya he mencionado los dos males más comunes, en la cabeza y en el estómago. En general, estos son males permanentes. Otros males son pasajeros, a menudo afectan incluso solo durante el exorcismo. Se trata de bubones, grietas, cardenales. El ritual sugiere hacer sobre ellos la señal de la cruz y rociar con agua bendita. Muchas veces he comprobado la eficacia incluso de poner encima de ellos solo la estola y presionar con una mano. Varias veces me he visto ante casos de mujeres que han venido a verme inquietas porque estaban a punto de ser operadas de quistes en los ovarios. Así resultaba de los dolores y la ecografía. Después de la bendición, cesaban los dolores. Tras una nueva ecografía, los quistes ya no aparecían y no volvía a hablarse de operación. El padre Cándido vivió una rica casuística de males graves desaparecidos gracias a sus bendiciones, incluso tumores en el cerebro, de los que los médicos estaban seguros. Naturalmente estas cosas pueden practicarse solo sobre aquellas personas que tienen negatividades y de las cuales puede sospecharse que el mal depende del maligno. En los afectos. El maligno puede dar tensión nerviosa y mal humor incontenibles, especialmente con las personas que más nos quieren. Así, rompe matrimonios, deshace noviazgos, suscita disputas con voces destempladas y estrépito en familias en las que, en realidad, todos se quieren, y siempre por motivos fútiles. Trunca las amistades. Da a la persona afectada la impresión de que no es grata en ningún ambiente, de que se le evita, de que debe aislarse de todos. Incomprensión, no amor, vacío afectivo total, imposibilidad de casarse. También este es un caso muy corriente. Cada vez que se inicia una relación de amistad que podría desembocar en amor, o incluso cuando ha habido una declaración expresa, de golpe todo se esfuma sin motivo. En los negocios. Imposibilidad de encontrar trabajo, incluso cuando se llega a la casi certeza de lograr un puesto. No existen motivos o son absurdos, o bien personas que encuentran trabajo, pero luego lo dejan por motivos banales, con dificultad encuentran otro, pero luego ni siquiera se presentan a él o lo abandonan también, con una ligereza que a los parientes les parece inconsciencia o anormalidad. He visto a familias muy acaudaladas caer en la más negra miseria por motivos humanamente inexplicables. A veces se trataba de grandes industriales a los que, de golpe y por motivos inexplicables, todo ha comenzado a írseles a pique. Otras veces, grandes empresarios han empezado, de repente, a cometer errores burdos, como para llevarles a acabar con un montón de deudas. En otras ocasiones, comerciantes que dirigían tiendas abarrotadísimas han visto de pronto como nadie ponía el pie en su comercio. En síntesis, se ha tratado de la imposibilidad de encontrar cualquier trabajo, o bien del paso de la normalidad económica a la miseria, de un trabajo intenso al paro. Y siempre sin motivos razonables. En las ganas de vivir. Es lógico que los males físicos, el aislamiento afectivo, el fracaso económico, empujen a un pesimismo y que la vida se vea solo con matices negativos. Sigue una especie de incapacidad para el optimismo o al menos para la esperanza. La vida aparece totalmente negra, sin posibilidad de salida, insoportable. En el deseo de morir. Es el punto final que el maligno se propone. Hacer llegar a la desesperación y al suicidio. Y me interesa decir inmediatamente que cuando uno se pone bajo la protección de la Iglesia, incluso con una sola bendición, este quinto punto queda excluido. Parece que se revive lo que el Señor respondió al demonio respecto de Job: está bien, haz con él lo que quieras,
con tal de que respete su vida. Yo podría contar una serie de episodios en los que, con intervenciones que tienen algo de milagroso, el Señor salvó del suicidio a ciertas personas. Muchos, cuando exponía estos 5 puntos, se encontraban plenamente inmersos en ellos, aunque con distintas fases de gravedad. Me interesa repetir que estos males pueden ser consecuencia de una presencia maléfica, pero también pueden tener otras causas. No bastan por sí solos para llegar a la conclusión de que una persona está poseída o infestada por el maligno. Sobre el 5º punto, deseo de morir e intentos de suicidio, al ser el aspecto más grave, quisiera reseñar al menos 2 ejemplos. Me ocupé del caso de una enfermera profesional que, en fase de crisis aguda, sin capacidad de soportar más, hizo un razonamiento del todo disparatado. Debía realizar una transfusión de sangre. Pensó, inyecto otro grupo sanguíneo. El enfermo muere, a mí me detienen y así me refugio en la cárcel. Hizo cuanto se había propuesto, completamente segura de que había usado otro grupo sanguíneo para la transfusión. Se dirigió a su cuartito, a la espera de ser detenida. Pero las horas pasaban en vano. La transfusión había ido muy bien, no se sabe cómo, y la enfermera ya solo pensó en arrepentirse de su estupidez. Giancarlo, un guapo muchachote de 25 años, parecía lleno de salud y de vivacidad. En cambio, tenía un inquilino que le atormentaba de manera atroz. Los exorcismos le daban un poco de alivio, pero demasiado poco. Una tarde decidió acabar con todo, como ya había intentado otras veces. Caminó a lo largo de las vías de una importante línea férrea, llegó a una amplia curva y se tendió sobre los rieles de una de las 2 vías. Con la única ayuda de un saco de dormir, resistió en esta incómoda posición durante 4 o 5 horas. Pasaron varios trenes, en ambas direcciones, pero todos por las vías de al lado, y ningún maquinista o ferroviario advirtió su presencia. Este es el hecho. Me es imposible dar una explicación natural del mismo. Le pregunté al padre Cándido si, en una experiencia tan larga como la suya, tuvo casos mortales en personas a las que él bendecía. Tuvo solo uno y me lo contó. Una muchacha romana, reducida a una grave situación a causa de una posesión total del maligno, había empezado a ir a verle para ser exorcizada. Ya comenzaba a obtener algún provecho, si bien tenía muchas dificultades para combatir las tentaciones de suicidio. También su madre fue un día a ver al padre Cándido. Era una mujer que creía que su hija era una majadera, y le hacía continuos reproches. Ante las explicaciones del padre Cándido se mostró convencida, pero, en realidad, no era así. Un día, mientras la hija confiaba a la madre sus continuas tentaciones de suicidarse, esa madre indigna le hizo una de sus habituales escenas. Eres una majadera, no vales para nada, ni matarte sabes. Inténtalo, y al decir esto abrió la ventana. La hija se arrojó al vacío y murió en el acto. Este es el único caso de suicidio que le ocurrió al padre Cándido por parte de una persona a la que estaba bendiciendo. Pero resulta más que evidente la culpa de la madre, que ya tenía otras culpas por la situación en que se encontraba su hija. Hemos aludido a la duración de los exorcismos y a la imprevisibilidad del tiempo necesario para conseguir la liberación. Es muy importante la colaboración activa del sujeto, pero, a veces, a pesar de contar con ella, solo se alcanza alguna mejoría, no la curación. Un día el padre Cándido estaba exorcizando a un muchacho grande y gordo, de esos que hacen sudar al exorcista porque requieren también un gran esfuerzo físico.
A veces parece que se libra una verdadera lucha. Desde el principio aquel joven le había dicho al padre Cándido, no sé si es bueno que hoy me exorcice. Tengo la impresión de que le haré daño. En efecto, hubo una auténtica lucha entre los dos, con resultado incierto sobre quién había prevalecido. Luego, de golpe, aquel joven se derrumbó y durante un rato también el padre Cándido cayó encima de él. Me decía sonriendo, si alguien hubiese entrado en aquel momento, no habría entendido quién era el exorcista y quién el poseído. Luego el padre se recuperó y terminó el exorcismo. Después de algunos días recibió un mensaje del padre Pío. No pierda el tiempo y las fuerzas con ese joven. Es un esfuerzo inútil. Con su intuición, que le venía de lo alto, el padre Pío había entendido que en aquel caso no conseguiría nada. Y los hechos confirmaron sus palabras. Quisiera añadir una observación. La posesión diabólica no es un mal contagioso, ni para los parientes, ni para quien asiste a ella, ni para los lugares en que se desarrollan los exorcismos. Es importante decirlo con claridad, porque a menudo nosotros, los exorcistas, nos vemos con grandes dificultades para encontrar lugares donde administrar este sacramental. Y muchos rechazos dependen precisamente del miedo a que el local quede infestado. Es necesario que al menos los sacerdotes sepan que la presencia de los poseídos y los exorcismos practicados sobre ellos no dejan ninguna secuela sobre los lugares ni sobre las personas que los habitan. En cambio, debemos temer al pecado. Un pecador encallecido, un blasfemo, puede hacer daño a su familia, al ambiente de trabajo y a los lugares que frecuenta. Reseño algunos casos, que elijo no entre los hechos más clamorosos que me han sucedido, sino entre aquellos que son típicos y más corrientes. Una muchacha de 16 años, Ana María, estaba angustiada porque desde hacía algún tiempo le iba mal en los estudios. En el pasado nunca había tenido dificultades, y oía en su casa extraños ruidos. Vino a verme acompañada por sus padres y su hermana. La bendije y noté algunos pequeños signos de negatividad. Luego bendije a la madre, que acusaba algunos trastornos. En cuanto le puse las manos sobre la cabeza, dio un gran alarido y se deslizó hasta el suelo desde la silla en la que estaba sentada. Hice salir a las dos hermanas y continué el exorcismo, asistido por el marido. Noté una negatividad mucho más fuerte que en la hija. Para Ana María me bastaron 3 bendiciones. Era un caso débil y fue inmediatamente remediado. Para la madre se necesitaron algunos meses, con un ritmo de una bendición por semana, y se curó completamente, mucho antes de lo que hubiera podido prever por sus reacciones a la primera bendición. A Giovanna, una señora de unos 30 años, madre de 3 hijos, me la envió su confesor. Acusaba dolores de cabeza, de estómago y desvanecimientos. Según los médicos estaba sanísima. Poco a poco salió fuera el mal, o sea la presencia de 3 demonios, cada uno de los cuales había entrado en ella como consecuencia de hechizos, en 3 ocasiones distintas de su vida. El hechizo más fuerte se lo había hecho una muchacha que, antes del matrimonio de Giovanna, aspiraba con vehemencia a casarse con el novio de esta. Era una familia de intensa devoción y así los exorcismos se vieron facilitados. 2 demonios salieron bastante pronto, mientras que el tercero fue más reacio. Se necesitaron casi 3 años de bendiciones, con un ritmo de 1 por semana. Después de una cita, vino a verme Marsella, una muchacha muy rubia de 19 años, de aire presumido. Sufría dolores de estómago lacerantes y de un temperamento que no conseguía dominar, ni en su casa ni en su trabajo, daba respuestas ofensivas, ácidas, sin poderse refrenar.
según los médicos, no tenía nada. En cuanto le puse las manos sobre los párpados, al comienzo de la bendición, se le pusieron los ojos completamente en blanco, con las pupilas apenas perceptibles abajo, y estalló en una carcajada irónica. Apenas tuve tiempo de pensar que aquello era Satanás cuando de pronto oí que me decían: «¿Soy Satanás?», con una nueva carcajada. Poco a poco Marsella intensificó su vida de práctica religiosa, se hizo constante en la comunión, en el rosario cotidiano y en la confesión semanal. La confesión es más fuerte que un exorcismo. Experimentó una progresiva mejoría, salvo algún paso atrás cuando aflojaba el ritmo de oración, y se curó al cabo de solo 2 años. Giuseppe, de 28 años, vino a verme acompañado por su madre y su hermana. Inmediatamente advertí que solo había venido para complacer a los suyos. Hedía intensamente a humo, tomaba drogas y también las vendía, blasfemaba. Era inútil hablar de oración y de sacramentos. Traté de disponerle de la mejor manera para que aceptase de buena gana mi bendición. Esta fue brevísima. El demonio se manifestó inmediatamente de modo violento, y corté enseguida. Cuando le dije a Giuseppe lo que tenía, me respondió: «Ya lo sabía y estoy contento así, con el demonio estoy bien». No le he vuelto a ver. Sor Angela, aunque joven, ya estaba reducida a una situación lastimosa cuando vino a verme, casi no conseguía hablar, tanto menos rezar. Sufría evidentemente en todo el cuerpo, no había parte de ella que no mostrara sufrimiento. Le resonaban en la cabeza continuas blasfemias y a menudo se oían ruidos extraños, que también las demás hermanas percibían. El origen de todas sus desdichas estaba en la maldición, y quizá el hechizo, de un sacerdote indigno. Sor Angela ofrecía todos sus sufrimientos por el bien de su congregación. Después de muchas bendiciones, de las que obtuvo algún provecho, fue trasladada a otra ciudad. Espero que haya encontrado otro exorcista para proseguir la obra de liberación. Entre los casos tremendos de hechizos de toda una familia, describiré uno. El padre, comerciante muy acreditado, se vio de golpes impedidos, por motivos inexplicables. Tenía los almacenes llenos de mercancías, pero ningún cliente daba señales de vida. Una vez, cuando había logrado colocar una cierta cantidad, el camión encargado de retirar la mercancía se averió repetidamente, sin llegar a destino, por lo cual el contrato fue anulado. En otra ocasión, en que con gran fatiga había logrado concertar una venta, llegó el camión, pero nadie consiguió levantar la persiana del almacén. También ese negocio se esfumó. Una hija casada, por aquella misma época, fue abandonada por su marido, y a la otra hija, en vísperas de la boda, cuando ya estaba lista la casa y completamente amueblada, la plantó su novio sin explicaciones. Además había trastornos de salud y ruidos en la casa, como casi siempre sucede en estos casos. No se sabía por dónde empezar. También aquí, además de las acostumbradas recomendaciones sobre la oración, la frecuentación de los sacramentos y una vida cristiana coherentemente vivida, comencé por bendecir a todos los miembros de la familia. Luego exorcicé y celebré la misa en la vivienda y en los lugares de trabajo del padre. Los resultados empezaron a ser evidentes después de 1 año y prosiguieron con constancia, aunque como si fuese en cámara lenta. Verdaderamente suponen duras pruebas de fe y perseverancia. Antonia, una muchacha de 20 años, vino acompañada por su padre, que era pastelero. Desde hacía muy poco, la hija había asumido el aspecto de una vidente. Oía voces extrañas, no lograba dormir ni trabajar.
El padre había empezado a sufrir dolores de estómago que los médicos y las medicinas no lograban calmar. Cuando bendije a la hija, vi que se trataba de una ligera negatividad. Le dije que podía salir airosa con pocas bendiciones, salvo sorpresas. En cambio, cuando bendije al padre, éste entró completamente en trance, aunque permaneció mudo y no hizo ninguna locura. Al despertarse, vi que no se había dado cuenta de nada. Entonces recomendé a la hija que no le dijera a su padre nada de lo que había ocurrido, para no espantarle, pero que volvieran los dos otro día. En casa la hija no supo abstenerse y se lo dijo todo. El padre se asustó de haber entrado en trance y fue a ver a un mago. Sé, a través de la persona que me los había enviado, que están mal los dos, pero no han vuelto a verme. He tenido contacto otras veces con personas que, desalentadas por la lentitud de la curación, se han dirigido a magos, con pésimas consecuencias. Dios nos ha creado libres, también somos libres de hundirnos. Como conclusión de este capítulo me interesa precisar un hecho. Cada exorcista posee sus experiencias que, a veces, son irrepetibles, o sea que no encuentran confirmación por parte de otros exorcistas. No me asombra que algunos exorcistas se hayan quedado perplejos, sobre todo en cuanto a lo que he expuesto en la primera parte sobre la posición de los ojos, el dolor de cabeza o de estómago. Habría podido exponer otros hechos que me ocurren constantemente. Son reacciones advertidas siempre o casi siempre por el padre Cándido y que siguen repitiéndose con sus discípulos. Continúan siendo verdaderas aunque no encuentren confirmación en la experiencia de otros exorcistas. Considero que se deben valorar con mucho respeto los distintos métodos y experiencias. La verdad de un hecho, o de un tipo de reacción, o la eficacia de un método, no disminuye aun cuando se trate de una particularidad vinculada a un determinado exorcista y no comprobable por otros. ¿Cómo se comporta el demonio? Téngase presente que el demonio, incluso en los casos de posesión total, en los que es él quien obra o habla, sirviéndose de los miembros del desventurado, no actúa continuamente, sino que alterna su acción, llamada, en general, momento de crisis, con periodos de reposo más o menos largos. Salvo los casos más graves, la persona puede atender a sus compromisos de estudio o de trabajo de manera que parece normal, aun cuando, en realidad, solo ella sabe a costa de qué esfuerzos. 2. Durante los exorcismos. Al principio el demonio hace todo lo posible para no ser descubierto o al menos para ocultar la gravedad de la posesión, si bien no siempre lo consigue. Constreñido por la fuerza de los exorcismos, a veces es inducido a manifestarse desde la primera oración. Otras veces se necesitan más exorcismos. Recuerdo a un joven que, en la primera bendición, solo había dado algunos indicios sospechosos. Entonces pensé, es un caso fácil, salgo del paso con esta bendición y alguna más. La segunda vez se puso furioso y, desde aquel momento, yo no empezaba el exorcismo si no me acompañaban 4 hombres robustos para sujetarle. En otros casos, debe madurar la hora de Dios. Tengo presente a una persona que había visitado a varios exorcistas, incluido yo, sin que advirtieran nada particular. Pero cuando por fin el demonio se manifestó como lo que era, se procedió regularmente, con la frecuencia que es necesaria para liberar a los poseídos. En ciertos casos, ya a la primera o la segunda bendiciones el demonio demuestra toda su fuerza, que varía de una persona a otra. Algunas veces esta manifestación es progresiva. Hay afectados que cada vez parece que presentan males nuevos. Uno tiene la impresión de que todo el mal que guardan dentro ha de salir poco a poco para poder eliminarlo.
El demonio reacciona de muy distintas maneras a las oraciones y exhortaciones. Muchas veces se esfuerza por parecer indiferente, pero, en realidad, sufre y continúa sufriendo cada vez más, hasta que se llega a la liberación. Algunos poseídos permanecen inmóviles y silenciosos, reaccionando solo con los ojos, si son provocados. Otros se agitan y hay que sujetarles para que no se hagan daño. Otros se lamentan, especialmente si se presiona la estola sobre las partes dolientes, como indica el ritual, o bien haciendo sobre ellas la señal de la cruz o rodándolas con agua bendita. Son pocos los furiosos, y estos deben ser sujetados bien fuerte por personas que ayudan al exorcista o por los parientes. En cuanto a hablar, generalmente los demonios se muestran muy reacios. Precisamente el ritual advierte que no se hagan preguntas por curiosidad. Sugiere preguntar solo sobre lo que es útil para la liberación. Lo primero que debe preguntarse es el nombre. Para el demonio, tampoco dado a manifestarse, revelar su nombre es una derrota, y, cuando lo ha dicho, se muestra siempre reacio a repetirlo en todos los exorcismos siguientes. Digamos inmediatamente, para empezar, que el demonio hace lo imposible para no ser descubierto, que es muy parco en palabras, que busca todos los caminos para desalentar al paciente y al exorcista. Para mayor claridad, distingamos su comportamiento en 4 fases. Antes de ser descubierto, durante los exorcismos, poco antes de la expulsión y después de la liberación. Advirtamos también que nunca hay 2 casos iguales. El comportamiento del maligno es muy variado e imprevisible. Lo que escribimos aquí solo se refiere a algunos de los aspectos más frecuentes de esa conducta. 1. Antes de ser descubierto. El demonio causa trastornos físicos y psíquicos, por lo que la persona afectada recibe tratamiento médico sin que nadie sospeche el verdadero origen del mal. A veces los médicos tratan los trastornos largamente, probando varias medicinas, que siempre resultan inadecuadas. Por ello lo habitual es que el paciente cambie varias veces de médico, acusándoles de no entender su mal. Más difícil es el tratamiento de los males psíquicos. Muchas veces los especialistas no encuentran nada. Esto ocurre con frecuencia también para los males físicos, y la persona pasa a los ojos de sus familiares por majareta. Una de las cruces más pesadas de estos enfermos es la de que no son comprendidos ni se les cree. Casi siempre ocurre que, tarde o temprano, tras haber llamado en vano a las puertas de la medicina oficial, esas personas acuden a curanderos o, lo que es peor, a magos, quirománticos o hechiceros. Y así los males aumentan. Normalmente quien recurre al exorcista, por sugerencia de algún amigo, rarísimas veces por sugerencia de sacerdotes, ya ha hecho el recorrido de los médicos, ha perdido totalmente la confianza en ellos, y la mayoría de las veces ya ha visitado a magos o similares. La falta de fe o al menos el hecho de no ser practicantes, añadido a la gran e injustificable carencia eclesiástica en este campo, hacen comprensible tal comportamiento. La mayoría de las veces es una auténtica casualidad la que hace conocer la existencia de los exorcistas. Luego se impone al maligno que diga cuántos demonios están presentes en ese cuerpo. Pueden ser muchos o pocos, pero siempre hay un jefe, el indicado por el primer nombre. Cuando el demonio tiene un nombre bíblico o dado por la tradición, por ejemplo, Satanás o Belcebú, Lucifer, Zabulón, Meridiano, Asmodeo, se trata de peces gordos, más duros de vencer. Pero la dificultad proviene también en gran manera de la fuerza con que un demonio se ha apoderado de una persona. Cuando hay varios demonios, el jefe es siempre el último en irse.
La fuerza de la posesión resulta asimismo de la reacción del demonio a los nombres sagrados. En general, tales nombres no son ni pueden ser pronunciados por el maligno. Él indica a Dios o a Jesús. Ella indica a la Virgen. Otras veces dicen, tu jefe o tu señora, para indicar a Jesús o la Virgen. Sí, en cambio, la posesión es menos fuerte y el demonio es de alto rango. Repitamos que los demonios conservan el rango que tenían cuando eran ángeles, como tronos, principados, dominaciones. Entonces es posible que pronuncien el nombre de Dios y el de la Virgen junto con horribles blasfemias. Muchos creen, quién sabe por qué, que los demonios son locuaces y que, si uno va a asistir a un exorcismo, el demonio dirá en público todos sus pecados. Es una creencia falsa. Los demonios son reacios a hablar y cuando son locuaces dicen cosas insulsas para distraer al exorcista y para esquivar sus preguntas. Puede haber algunas excepciones. Un día el padre Cándido había invitado a asistir a sus exorcismos a un sacerdote que se jactaba de no creer en ellos. Aquel sacerdote se comportaba con un aire casi de desprecio, con los brazos cruzados, sin rezar, como deben hacer siempre los presentes, y con una sonrisa irónica. En un momento dado el demonio se volvió hacia él. Tú dices que no crees en mí. Pero crees en las mujeres, en ellas sí que crees, ¿y cómo crees? Aquel desdichado, a la chita callando y caminando hacia atrás, llegó a la puerta y puso pies en polvorosa. En otra ocasión el demonio reveló los pecados para desalentar al exorcista. El padre Cándido estaba bendiciendo a un guapo muchacho, que tenía dentro de sí a un animalazo más grande que él. Fue precisamente el demonio el que trató de desanimar al exorcista. ¿No ves que pierdes el tiempo con este? Es uno que no reza nunca. Es uno que frecuenta, es uno que hace, y así una larga serie de horribles pecados. Acabado el exorcismo, el padre Cándido trató de convencer a aquel joven, con buenas maneras, de que hiciera una confesión general. Pero él no quería saber nada. Fue necesario llevarle casi a la fuerza a un confesonario, y allí se apresuró a decir que no tenía nada de qué acusarse. Pero no hiciste tal cosa tal día, le apremió el padre Cándido, y él, atónito, hubo de admitir su culpa. ¿Y no hiciste acaso también tal cosa? Y el infeliz, cada vez más confuso, hubo de reconocer uno por uno todos los pecados que el padre le recordaba, valiéndose de las declaraciones del demonio. Al final se llegó a la absolución. Y aquel joven se fue aturdido, ya no entiendo nada. Estos curas lo saben todo. Otras preguntas que el ritual sugiere conciernen a cuánto tiempo hace que el demonio se encuentra en aquel cuerpo, por qué motivo y similares. Hablaremos en su momento de cómo hay que comportarse en caso de hechizos, qué preguntas deben hacerse y cómo actuar. Pero digamos inmediatamente que el demonio es el príncipe de la mentira. Puede muy bien acusar a una persona u otra para provocar sospechas y enemistades. Las respuestas del demonio deben sopesarse mucho. Me limito a decir que, en general, el interrogatorio del demonio tiene escasa importancia. Por ejemplo, muchas veces el demonio, cuando se veía muy debilitado, respondía a preguntas sobre la fecha de su salida, y luego no salía en absoluto en aquella fecha. Un exorcista con la experiencia del padre Cándido, que sabía con qué clase de demonio tenía que vérselas y con frecuencia incluso adivinaba su nombre, hacía muy pocos interrogatorios. A veces, cuando preguntaba el nombre, le respondían, ya lo sabes. Y era verdad. A menudo, cuando se trata de posesiones fuertes, los demonios hablan espontáneamente, para tratar de desalentar o espantar al exorcista.
Varias veces me respondieron con frases como estas. Tú no puedes hacer nada contra mí, esta es mi casa. Estoy bien en ella y aquí me quedo. Estás perdiendo el tiempo. O bien, amenazas. Te comeré el corazón. Esta noche no pegarás ojo por el miedo. Vendré a tu cama como una serpiente. Te haré caer de la cama. Luego, ante algunas réplicas mías, calla. Por ejemplo, cuando le digo, estoy envuelto en el manto de la Virgen, ¿qué puedes hacerme? Tengo por patrono al arcángel Gabriel, prueba a luchar contra él. Tengo a mi ángel custodio, que vela para que nadie me toque. Tú no puedes hacer nada, y frases parecidas. Siempre se encuentra algún punto particularmente débil. Algunos demonios no resisten a la cruz hecha con la estola sobre las partes doloridas. Otros no resisten que se les sople a la cara. Otros se oponen con todas sus fuerzas a la aspersión con agua bendita. Luego hay frases, en las oraciones de exorcismo o en otras plegarias que el exorcista puede pronunciar, ante las cuales el demonio reacciona violentamente o perdiendo las fuerzas. Entonces se insiste en repetir aquellas frases, como sugiere el ritual. El exorcismo puede ser largo o breve, según el exorcista juzgue que puede ser más útil, teniendo en cuenta varios factores. A menudo es útil la presencia de un médico no solo para el diagnóstico inicial, sino también para aconsejar sobre la duración del exorcismo, sobre todo cuando el poseído no está bien, por ejemplo, si está enfermo del corazón, o cuando no está bien el exorcista. Entonces puede ser el médico quien aconseje cuándo terminar. En general, el exorcista comprende cuándo sería inútil proseguir. Poco antes de la expulsión. Es un momento delicado y difícil, que puede prolongarse mucho. El demonio demuestra en parte que ha perdido fuerzas, en parte intenta asestar sus últimos golpes. Con frecuencia se tiene esta impresión. Mientras que en las enfermedades normales el enfermo mejora progresivamente hasta la curación, aquí sucede lo contrario. La persona afectada está cada vez peor, y precisamente cuando ya no puede más, se produce la curación. No es que sea así en todos los casos, pero es lo más frecuente. Para el demonio abandonar a una persona y regresar al infierno, donde casi siempre es condenado, significa morir eternamente, perder toda posibilidad de mostrarse activo molestando a las personas, y manifiesta su estado de desesperación con expresiones repetidas a menudo durante los exorcismos. Me muero, ya no puedo más, basta, me estáis matando, sois unos asesinos, unos verdugos. Todos los curas son asesinos, y frases parecidas. El contenido ha cambiado completamente respecto de cuánto decía durante los primeros exorcismos. Si entonces decía, tú no puedes hacer nada contra mí, ahora dice, me estás matando, me has vencido. Si antes aseguraba que nunca se iría porque allí estaba bien, ahora afirma que está muy mal y dice que quiere irse. Es un hecho que cada exorcismo es como darle una paliza al demonio. Él sufre mucho, pero también procura dolor y cansancio a la persona dentro de la cual se encuentra. Llega a confesar que, durante los exorcismos, está peor que en el infierno. Un día, mientras el padre Cándido exorcizaba a una persona próxima a la liberación, el demonio dijo abiertamente, ¿crees que me iría si no estuviese peor aquí? Los exorcismos se le habían hecho verdaderamente insoportables. Otro aspecto que se debe tener presente para ayudar a las personas que están en vías de liberación es que el demonio trata de comunicarles sus mismos sentimientos. Él ya no puede más y les provoca un estado de cansancio intolerable. Él está desesperado e intenta transmitir a la persona poseída su misma desesperación. Él se siente acabado, con poco tiempo para vivir, ya no está ni siquiera en condiciones de razonar correctamente.
y transmite a la persona la impresión de que todo está acabado, que su vida ha llegado al final, y se acentúa en ella la convicción de que ha enloquecido. ¿Cuántas veces estas personas le preguntan desconsoladamente al exorcista, dígame francamente si estoy chiflado? También al poseído se le hacen cada vez más fatigosos los exorcismos y a veces, si no llega acompañado o casi forzado, falta a la cita. He tenido asimismo algunos casos de personas que, próximas o bastante próximas a la liberación, han abandonado completamente el exorcismo. Del mismo modo que estos, enfermos, frecuentemente deben ser ayudados para rezar y para ir a la iglesia, además de para acercarse a los sacramentos porque solos no lo consiguen. Del mismo modo tienen necesidad de ser ayudados para someterse a los exorcismos, sobre todo en la fase final, y han de ser continuamente alentados. Indudablemente contribuye a estas dificultades el cansancio físico y una cierta sensación de desmoralización por la prolongación de las sesiones, con la impresión de que el mal se ha hecho ya incurable. El demonio también puede causar daños físicos y sobre todo psíquicos, de los que hay que tratarse a sí mismo por vía médica, incluso después de la curación. Pero son posibles las curaciones completas, sin secuelas. Después de la liberación. Es muy importante que la persona liberada no afloje su ritmo de plegaria, de frecuentación de los sacramentos, de compromiso de vida cristiana. Y de vez en cuando es bueno solicitar que le sean practicadas algunas bendiciones, pues ocurre a menudo que el demonio ataca, o sea que trata de regresar. No hay que abrirle ninguna puerta. Quizá, más que de convalecencia, podemos hablar de un periodo de reforzamiento necesario para garantizar la liberación cumplida. He tenido algunos casos de recaída. A veces no hubo negligencia por parte del sujeto, o sea que éste había seguido manteniendo un ritmo de vida espiritual intenso y la segunda liberación fue relativamente fácil. Cuando, en cambio, la recaída se ha visto favorecida por un abandono de la oración, y peor aún si se ha caído en un estado de pecado habitual, entonces la situación ha empeorado, como describe el Evangelio de Mateo 12, 43-45. El demonio regresa con otros 7 espíritus peores que él. No le habrá pasado inadvertido al lector, lo hemos dicho y repetido, el hecho de que el demonio hace lo imposible para ocultar su presencia. Esta es ya una observación que ayuda, aunque ciertamente no basta, a distinguir la posesión de ciertas formas de enfermedades psíquicas en las cuales el paciente hace cuanto puede para convertirse en objeto de atención. El comportamiento del demonio es totalmente opuesto.